Hoy es miércoles 2 de abril del año 2025. Vamos a dar inicio con la oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles aquí, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro de Divaldo Pereira Franco, Enfoques Espíritas, por el espíritu Viana de Carvalho. ¿Es el mismo o ya no? Este es otro, ¿verdad? este es otro. Y ahorita hemos estado hablando, vamos a dar a conocer qué títulos tenemos acá. En los enfoques espíritas anteriores, Salve Codificador, Mensajero de la Luz, Cristianismo y Espiritismo, Fanal de Espiritismo, Cristianización del Hombre, Más allá de la vida, Realidad espiritual, Sufrimiento espiritual, El enigma de las distancias, Función de la fe, Ante los tiempos nuevos, Justicia divina, Justicia de la vida, Penas futuras, Pruebas y expiaciones, La fe en el futuro, Reencarnación, Acto de justicia, Olvido del pasado, El dolor misionero. Ahora nos toca ¿por qué? Título de numeral 20, ¿por qué? Los egresados de las religiones ortodoxas que se aproximan al espiritismo se sorprenden al no reencontrar en él las prácticas rituales ni las soluciones rápidas para los graves problemas que requieren adecuada reflexión y laboriosa dedicación. La magnitud de una tarea, sin embargo, se expresa mediante el esfuerzo y el sacrificio que la misma exige de aquel que la emprende, que no puede ejecutarla de un momento a otro. Es muy justo y racional que, en el panorama de la vida más allá de la tumba, se hallen condiciones análogas a las de la tierra, pues el estatuto que rige el comportamiento de los seres es el mismo, ya se encuentren estos en el cuerpo físico o fuera de él, fuertemente vinculados a las fórmulas tan simplistas como inocuas del culto exterior, de donde provienen, alimentan los nuevos adeptos la ilusión pueril de suponer que, solo por haber cambiado su filiación religiosa, ya modificaron su real comportamiento filosófico. No se dan cuenta de que la enseñanza espírita difiere de la tradición religiosa, que fue elaborada por los hombres, considerando que el cuerpo doctrinario del espiritismo resulta de las informaciones procedentes de la esfera espiritual, que es la verdadera, mientras que la expresión física y la comunidad de los hombres domiciliados en la carne es apenas una pálida e imperfecta copia de aquella necesitada aún de perfeccionamiento. Muy bien podría no haber existencia física, lo que en forma alguna implicaría la no existencia de la vida. Como por otra parte ocurre en innumerables círculos y esferas de elevación transitados por los espíritus en el inevitable trayecto de la evolución. La extrañeza de los neófitos que aún no reflexionaron debidamente acerca de los postulados espiritistas se revela en forma más acentuada cuando se enfrentan en las tareas de la mediunidad con Jesús, con los espíritus en estado de sufrimiento que se presentan caracterizados por la ignorancia de la propia situación en que se hallan, sobrecargados de dolores, agobiados por la falta de parámetros con los cuales poder identificarse mejor, enfermos sufriendo achaques que parecerían pertenecientes solo y exclusivamente al cuerpo somático. Su perplejidad se manifiesta más perturbadora
Todavía frente a los procesos obsesivos, cuando son informados de que solo el esfuerzo del paciente empeñado en la renovación moral y en un cambio de actitudes para mejor, incluso por parte de quienes comparten su problema, es lo que consigue eliminar la parasitosis por disuadir al perseguidor de sus propósitos insanos, de lo que resultará la cura, o bien a través de la psicoterapia, del adoctrinamiento de ambos litigantes, en la lucha que vienen manteniendo seguramente desde la anterior reencarnación. Ellos prefieren disponer de fórmulas sacramentales o cabalísticas capaces de expulsar al compañero auto-erigido en justiciero, ignorando que tales actitudes extravagantes no reciben la menor consideración por parte de los espíritus a quienes van dirigidas, ya que no poseen valores morales que puedan modificar su comportamiento, alterando el cuadro del problema existente entre la actual víctima que rescata y el momentáneo verdugo que impone, por suprema ignorancia y rebeldía, un correctivo que no le corresponde aplicar, apoyando en el falso fundamento de que así lo hace por haber sufrido lo mismo anteriormente. Asimismo, los recién llegados al espiritismo desearían disponer de falsas fuerzas con las cuales poder atrapar a esos espíritus perturbadores que no son de su agrado, expulsándolos de su camino y enviándolos a exilios punitivos, olvidando que todo sufrimiento proviene de causas que permanecen vivas y actuantes, aunque no siempre recordadas. Aquí vamos a hacer una pausa de lo que nos están manifestando, de la importancia de poder nosotros reconocer que no es el hecho de que, bueno, yo ya me cambié a una doctrina distinta, entonces yo voy a estar mejor, ya soy diferente solo por el hecho ya de participar en esta otra doctrina, esta otra religión, sino que es el cambio personal, que es lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Y aquí también, por otro lado, nos indican que lo que suele suceder en muchas ocasiones, las personas dicen, es que mire, usted deme un amuleto, usted deme un objeto, para de esa manera ya los espíritus no me afecten, no me lastimen, no me hieran, no me perturben. Y aquí nos indica que no son tales amuletos, sino es mi conducta, mi forma de conducirme en la parte moral. Cuanto más voy mejorando, entonces las entidades que tratan la manera de frustrarme en mi cambio, ya no consiguen, porque yo ya no les hago caso, yo ya no escucho sus sugerencias que no son buenas, sino que voy yo poniendo de mi parte para ser una mejor persona, y al mismo tiempo siendo una mejor persona estoy atrayendo entidades que me están guiando a una mejor a un mejor camino, y me va elevando hasta cierto punto. Blanquita. Sí, como decía usted, ahí habla también de que lo que traemos también de otras vidas, ¿verdad? Habló de Sí. eso, ¿verdad? Que no siempre estamos aquí por lo que vivimos en estos momentos, ¿verdad? Sino que hay algo Sí. que no es de esta vida, ¿verdad? Entonces, es donde nos preocupamos, como dijo usted, de los obsesores, ¿verdad? Que nos molestan, ¿no? Y cuando le damos chance al pensamiento, es donde caemos, porque cuando conocemos la doctrina, al menos a mí me pasó eso, cuando conocí la doctrina, cuando acababa de recién llegar, tenía la preocupación de que todo me preocupaba, ¿verdad? Todo lo que sucedía. Entonces ya después me di cuenta de que también mi animismo y mi conducta, mi moral también afectaba. Entonces ahí es donde empieza a hacer uno cambios, ¿verdad? Sí. Para no ser molestado de esa manera por los espíritus obsesores. Muchas gracias, Marquita. ¿Quiere comentar, María? Quiero hacerle una pregunta. Sí, cuénteme. Quiero hacerles la pregunta. ¿Cómo puedo decir? ¿Es una religión o es un movimiento espírita? ¿Cómo le puedo decir? ¿Religión o movimiento? Puede ser religión. Mire, la filosofía, o sea, como espiritismo es ciencia, filosofía y religión. A algunas personas no les parece que diga religión porque dice que tienen dogmas. Religión viene de religar, reencontrarnos con Dios. Movimiento espírita puede ser también porque es un movimiento en el cual nos vas a mejorar. Lo que nos interesa
es superarnos. Entonces nosotros podemos en determinado momento a veces decir es el movimiento espírita. ¿Por qué? Porque está procurando moverlo, pero para divulgarlo. Hay un movimiento para esa transformación, para ese cambio. Sí, como está diciendo, bueno, solo lo podemos ver, ¿verdad?, en el nombre que se le puso a la escuela aquí, ¿verdad? Asociación Espiritual Génesis, ¿verdad? Espírita, ¿verdad? Entonces, como dijo, bueno, no le podemos llamar religión porque ya llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que el que la codificó, y fue Allan Kardec, Sí. no la dejó como religión, sino la dejó como una doctrina, un adoctrinamiento para que usted fuera mejor, para enseñarle a vivir mejor, ¿verdad? No para que maneje determinada religión. Por eso el espiritismo no se le puede llamar religión, porque está, como dice, están entrelazadas las dos cosas, ciencia y espiritualidad, ¿verdad? Como en el grupo, ahí se maneja ciencia y espiritualidad a la vez, porque toda la gente cuando se asusta, como dice, esto es espiritual, esto es netamente espiritual, dice, ¿verdad? Y sí es espiritual, por eso funciona, ¿verdad? Porque está como dicen, está Dios, el poder superior, ¿verdad? Y está también la ciencia, está trabajando, ¿verdad? Algo que lo inventó alguien, ¿verdad? Entonces aquí también, ¿verdad? Aquí está la ciencia, ¿verdad? De nuestro codificador, que usted ya tiene el libro de los espíritus, ¿verdad?, que se ha dado cuenta, y el evangelio también, ¿verdad?, que se trabaja también con religión porque tenemos la doctrina de Jesús, ¿verdad?, el evangelio de Jesús. No es solo ciencia y espiritualidad, ¿verdad?, sino que también está parte de la religión, que es la doctrina de Jesús. Entonces, ahí va a ver que poco a poco usted va a ir descubriendo, ¿verdad?, que lo que se trata verdaderamente es su mejoramiento, que moralmente usted sea mejor y que vaya reconociéndose que somos, ¿verdad? Pero cuando estamos dentro de la religión, nos ofrecen esto, nos ofrecen el otro, como dice, la religión que ofrece mucho. ¿Cuál es la religión que ofrece mucho? Ustedes ya más o menos van a saber cuál es, ¿va? Aquella que nos ofrece un cielo y que nos dice que no hay que ganarse, sino que solo diga sí y ahí está usted colocada, segura, va al cielo, ¿va? Y no es así. El cielo se lo tiene que ganar usted aquí, ¿verdad? Dentro de cualquier movimiento, ¿verdad? Dentro de cualquier religión, ¿verdad? Con actitud. Sí. Entonces es un estado de conciencia donde usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que usted siendo como mejor persona, usted va a alcanzar. Y no va a llegar al cielo, sino es merecedora, ¿verdad? Entonces las religiones, ¿verdad?, mientras usted esté ahí, ¿verdad?, colaborando, ¿verdad?, ellas van a estar diciéndole esto y el otro, unas con equivocaciones, otras pues acertadas, porque todas a la larga vamos por el mismo camino, ¿verdad? Entonces lo que se trata es de entender de qué se trata. Gracias. Muchas gracias, Blanquita. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá. Tampoco se dan cuenta de que ante la inaccesible misericordia de Dios, ambos adversarios son hijos carentes y amados por el Padre en el tránsito de la evolución, que se hallan de momento bajo la lapidación de las heridas que el dolor se encarga de purificar. La vida se expresa conforme es fomentada por cada ser. No es posible encontrar en la tierra dos destinos con las mismas características, así como no existen dos muertes iguales con idénticas formas de despertar. Cada uno se encuentra fuera de la materia con el patrimonio que logró reunir mientras vivió en el laberinto celular. Resulta comprensible, por lo tanto, que permanezca impregnado ya sin el cuerpo de las sensaciones que de él proceden. La simple mudanza de domicilio no produce modificación intrínseca en quien se traslada de sitio. Hábitos y costumbres, ideales y educación, creencias y anhelos no se alteran, salvo cuando el itinerante se decide a una real transformación interior que logra, en base a esfuerzo y tenacidad, liberándose de las antiguas coyunturas a las que se aferró, adaptándose a ellas durante un largo periodo. Vestirse con la carne o despedirse de ella
no altera esencialmente a ningún espíritu, así como el simple uso del uniforme escolar no proporciona cultura al aprendiz alguno. Todo el contexto de la filosofía está estructurado en una vehemente invitación a la responsabilidad personal del candidato, que debe compenetrarse de la magnitud de la oportunidad que se le otorga, concientizándose de lo que le corresponde o no realizar en beneficio propio e intransferible. El problema de la responsabilidad personal, del despertar interior y de la acción benéfica es propio de cada hombre. Al contrario de otras metodologías religiosas, el espiritismo no delega a sus profesantes comportamientos extraños, tales como el de fiscalizar al prójimo, conducirlo, encargarse de vivir su vida, decretarle felicidad o desdicha, sufrir por él, asumir sus compromisos. Asimismo, no facilita ningún acomodamiento como forma de estímulo a la liviandad, a la disculpa fácil o a la transferencia del deber, puesto que, enseñando cómo proceder y cómo conquistar la paz, la doctrina espírita arma al aprendiz con todo cuanto se le hace necesario para su feliz cometido. La adquisición de los valores morales es puramente personal, destituida de mecanismos favoritistas provenientes del sentimentalismo o de una indebida transferencia de responsabilidades. A cada uno de nosotros corresponde el esfuerzo de la autoiluminación, de la autorrealización, a fin de avanzar con el propio patrimonio. Es imposible anestesiar los centros del discernimiento, manteniendo una actitud parasitaria o frívola, lejos de la realización que todos deben promover en beneficio de sí mismos. En consecuencia, no cause asombro la limpidez del espiritismo, la ausencia de la parafernalia exterior a los principiantes que lo abordan, ni la falta de las técnicas de la astucia, del proteccionismo absurdo, de los mecanismos salvacionistas de emergencia. Plenamente fundamentado en los dichos y en los hechos del Señor, el mensaje noble de dignificación de la criatura se libera de las pasiones inferiores, proveyéndose de alas para volar en dirección de los felices caminos de la perfección que a todos aguarda. Entonces aquí nos comenta la importancia de darnos cuenta de nuestras propias responsabilidades. Nosotros vamos a obtener lo que nosotros sembramos. No vamos a pretender que otros vayan a pagar lo nuestro, vamos a pretender que otros vayan a sufrir lo que nosotros tenemos que sufrir. Y acá nos indica claramente que lo que mencionaba en su momento el Maestro Jesús de Nazaret, a cada uno según sus obras. Según lo que yo hice, eso es lo que yo voy a recibir. Pero si yo me estoy esforzando para ir mejorando, también nuestro Padre, a través de nuestros hermanos de luz, nos van a brindar las herramientas necesarias para poder salir de esa situación crítica o difícil que estamos atravesando, y llega un momento dado en que nos sentimos asistidos por ellos. ¿Algún comentario, María? Fíjense que yo estuve leyendo cómo romper las como cadenas familiares, algo así. Uh-huh. Y como han estado publicando últimamente mucho acerca de eso. Y decía, digamos solo un pedacito, ¿verdad? Decía, si en tu familia había muchos borrachos, digamos, ¿verdad? Sí. Tú corta esa cadena, que contigo se termine eso, que ya no siga más así. Entonces, digamos esto que dice, ¿verdad? Que de llegar a la perfección, que todos lo podemos lograr. Eso sería algo así como, no sé si se aplica, por decir, no sé la manera exacta de expresarlo, no sé si se aplica algo a la lectura que estamos haciendo, de que nuestro cambio va a influir no solo en nosotros, sino que también en nuestra familia, digamos, en nuestro entorno. Lo que nosotros hagamos, mire, yo nunca he estado de acuerdo, y cuando ustedes dijeron la vez pasada, ahí, cuando un día que venimos, ¿verdad? Cuando vine yo por primera vez, sí, que decía que si yo en esta vida no pagué, si yo hice algo muy malo, pero si yo en esta vida no lo pagué, que en mi siguiente vida lo puedo pagar.
Y yo dije, qué injusto, dije, qué injusto. Pero eso sería también algo así como las cadenas familiares. Y o sea, nosotros tenemos que ponernos a pensar que vamos a pagar lo que nosotros hicimos, no lo que hizo mi abuela, lo que hizo mi papá o mi mamá. En determinado momento a veces creen las personas que estamos pagando los platos rotos de otros familiares debido a lo similar que ellos atravesaron, nosotros estamos atravesando. Pero es muy probable que esas experiencias tengan un fin que de momento no vemos cuál es el objetivo por el cual se está atravesando, pero que sí va a ser para beneficio nuestro. Pero nunca nosotros vamos a pagar lo de los otros, siempre vamos a pagar lo nuestro. O sea, esas cadenas de familiares, si lo vemos en que yo voy a pagar lo que yo hice posteriormente, tanto en esta experiencia de vida como en otras, sí, pero que otro la vaya a pagar, eso no es posible. Es que lo que pasa es que, ¿se ha fijado usted que hay determinados grupos que trabajan eso? Que dicen, rompamos las cadenas que trae la familia, ¿verdad? Entonces ofrecen hacer estos rituales, un montón de cosas que hay, ¿verdad? Sí. Y más que todo los psicólogos, las psicólogas, ¿verdad? Sí. Lo trabajan y le dicen a uno, vamos a trabajar para romper esas cadenas, ¿verdad? Y hay veces, digo yo, sí se entiende como un negocio, ¿verdad? Como algo que se ofrece porque ahí hay dinero de por medio, ¿verdad? Si usted quiere que le rompan esas cadenas, tiene que pagar, ¿verdad? Pero yo al mismo tiempo me pongo a pensar también de que por qué en las familias, no sé si es el merecimiento de nosotros llegar a esa familia, porque el espiritismo lo dice, ¿verdad? Que somos nosotros los que escogemos la vida que vamos a vivir, ¿verdad? Cuando vamos a entrar al mundo carnal, ¿verdad? Nosotros mismos escogemos. No siempre, dependiendo del grado evolutivo que tengamos. O sea, si tenemos un grado evolutivo mayor, podemos escoger. Pues dependiendo, porque si la persona está muy mal, me imagino que ha de ser colocada, ¿verdad? Aquí le toca a usted, pero si usted ya tiene merecimiento para poder escoger la familia a la que va a llegar, ¿verdad? Eso me preocupaba a mí. Yo le decía, ay Dios mío, cuando estábamos estudiando el libro donde está Segismundo, ¿cómo se llama? Liberación, o no sé si es Los Mensajeros. No sé cuál de esos dos libros es. Estábamos estudiando con Miguelito. Y yo le decía, ay, si algo me preocupa a mí, de veras, es que, ay, reencarnar, le digo yo, y venir en una familia, ay, de drogos o qué sé yo, le decía, no, hasta que él me explicó, no, usted no podría, si usted ya trabajó en esta vida, no puede regresar a no ser que usted en esta vida pues hiciera cosas como esas, ¿verdad? Entonces tiene que regresar a vivir dentro de una familia así, ¿verdad? Como de drogadictos, de ladrones, de tal. Porque, mire, es increíble, pero yo eso sí he notado. Que si usted viene de una familia de alcohólicos, es muy rara la persona de que se libra de eso, ¿verdad? Si usted viene de una familia de ladrones, también, ahí va. Mire, yo me he dado cuenta, mire, de mucha gente, y es mi observación, ¿verdad? Porque ahora dentro del espiritismo me ha dado lugar a observar. Entonces digo yo, hay personas que hasta estudian, que ahí cerca de mi casa viven unos patojos que estudiaron aquí en el colegio con las patojas, ¿verdad? Pero desafortunadamente ella trabaja, la mamá, y el papá de él trabajaba, pero los abuelos y todos los hermanos de la mamá, ¿verdad? Es decir, todos los hijos de él, a no ser la señora esta, la única que no robaba. Y ahí los hijos, a todos, casi todos los mataron porque eran ladrones. Y va a creer usted que el patojo, uno de los niños, eran dos niños los que venían al colegio. Y a veces cuando yo la encontraba, ya me traía me dice, las pedí y me las dieron, me dice, entonces se los encaminé un poquito. Vaya, gracias, le decía yo. Pero va a creer que el patojo ese con estudios, porque
no lo tenían mal, los tenían a los dos en el colegio, dice. Ellos heredando casas, porque heredaron varias casas, ¿ves? Y el patojo es ladrón, ¿ves? Entonces, yo me he dado cuenta, ¿ves? En la familia de, ¿cómo se llama? El esposo de mi hermano, dice que había muchos ladrones. Y no tenían gran necesidad también. ¿Ves? Entonces dijo, ya es como una especie de vicio. Sí, y lo que se trae, o sea, la tendencia de vidas anteriores. Entonces digo yo, no se puede descartar, ¿verdad? Sí. Pero que se pueda romper ese vínculo, eso sí, no sé. ¿Verdad? Sí, se puede, sí, solo sí, el que está involucrado, quiere cambiar, quiere transformarse. Ahí sí. Sí, solo como usted le estaba explicando, Marita, es solamente el trabajo es personal. Es personal. Como dicen en el grupo, cambie usted y cambiará su entorno. Sí. Así le dicen a uno. Y cabal, ¿qué es lo que decía Gandhi? Dice, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Eso decía Gandhi. Con algo que hagamos nosotros estamos contribuyendo, ¿va? Como decían en las vacunas. Vacúnese usted que le va a ayudar a los que nos están vacunando. Y era cierto, ¿va? Porque todo tenía que ayudar, ¿verdad? Sí. Entonces, digo yo, algo así viene siendo, ¿verdad? De que el cambio nuestro va a ayudar a otros. Tal vez no por completo, porque es personal. Y ahorita que dice, por ejemplo, María, en un momento dado un cambio positivo hace que los demás también lo vayan percibiendo. Tal vez al principio no lo noten, pero su cambio positivo hace que una energía de bienestar esté transmitiendo hacia los demás y que los demás vayan sintiendo cierto gusto con su presencia, que antiguamente no. Y puede ser de que alguien vino a este mundo, ¿verdad? Alguien está en este mundo, hizo cosas malas, pero también cambió su vida, hizo cosas buenas. Y puede ser que eso les salve de que en otra vida sufra por las cosas malas que hizo. Sí, es que de hecho la existencia que el Padre nos va brindando es nosotros ir saldando cosas o deudas del pasado, pero también aprendiendo y haciendo cosas buenas, aprendiendo y poder colaborar a un sinfín. No es solo pagar y pagar lo que nosotros hicimos anteriormente, sino que se paga una parte, pero también se va aprendiendo y haciendo ciertas actividades. ¿Qué tal porcentaje? Eso sí lo desconozco, pero sí Dios nos permite disfrutar, no solo sufrir. Aparte es que creamos nosotros que esta vida es solo de sufrir porque yo sufro tanto. Eso es muy distinto a la realidad, porque la realidad es tener en cuenta de que yo voy a hacer lo posible, voy a hacer mi parte para ir corrigiendo lo que yo sé que no está bien en mi persona. Después, conforme voy corrigiendo, ya me voy dedicando a servir, a colaborar, a sentirme yo, o sea, sentirme yo como persona, de poder estar interactuando con los demás. Entonces también yo voy superándome, porque el objetivo de la existencia es superarnos, no solo pagar. Ese es lo bonito, ¿verdad? Lo mejor, como dijo usted, tener momentos de sufrimiento, pero tener ya momentos en que usted se sienta feliz y realizado. Por el día de hoy, como dicen, por el día de hoy me siento feliz. Sí. Por el día de hoy voy a hacer tal y tal cosa, sí. ¿Verdad? Entonces, esos son momentos en los que, como dicen, nuestra vida espiritual va teniendo cambios, ¿verdad? Sí. Y como tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Que como nos hablan los libros, que hay estaciones de mundos, ¿verdad? Sí. Entonces, si estamos en un mundo de pruebas, difícilmente vamos a estar felices. Al 100%, pero aunque... Pero sí unas capsulitas o unos momentos, unos momentitos. Pero si usted tiene momentos buenos, ¿verdad? Eso le va a ayudar a no regresar, porque como dice el espiritismo no hay retroceso, ¿verdad? Solamente que usted ya siguiera comportándose igual, ¿verdad? Entonces se queda en el mismo grado, pero no retrocede. Entonces ese era mi temor, ¿va? De que yo regresara a una familia peor que la que nací ahorita en esta vida, ¿va?
yo decía, ay, no solo de imaginarme que la pobre gente que vive en los asentamientos, y aunque no quiera comprometerse, el hecho de estar viviendo en esos lugares los compromete. Y yo me he dado cuenta que estoy equivocada en ciertas cosas, donde oía a la hermana, ¿cómo se llama? La hermanita de la Betania, donde la oigo a ella, ¿verdad? Que ella vive en un lugar Beatriz. peligroso. Sí, Beatriz se llamaba. Y aún así ella es diferente. Sí. ¿Verdad? Ella tiene su escuelita y es una persona muy buena, ¿verdad? Entonces se puede vivir, se puede vivir. Ellos no se acercan a uno tan fácil. Cuando usted ya está espiritualmente, esté más elevadita, como dicen, ¿verdad? No se acerca a cualquier espíritu. Usted los va a dejar, ¿verdad? En lugar de que la estén buscando, como buscan a una persona que bebe, a una persona que roba. Los obsesores están detrás de ellos, ¿verdad? Y ya ve como estábamos hablando de Irma, sus 3 hijos, pobrecitos, pero ya ve que su conducta de ella pues no le permitió, mire tan chulo los patojos, y a los 3 se los mataron. Y ella se quitó la vida el año antepasado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces, mire, solo ahí podemos ver que hay un desorden. Los patojos tan chulos, yo me recuerdo, tan chiquitos. Ya de grande ya no los volví a ver. Pero mire como uno u otro lo fueron matando el último. Y me enteré cuando mi hermana me dijo, dice que mataron en la cárcel al único que tenía. Y llegaba ya conmigo, fíjate, ya a ofrecer lo que le regalaba, no me compras esto, no me compras. Cuando podía se lo compraba y si no, pues aunque sea para su camioneta le decía que se llevara. Pero en realidad le decía yo, vi que fue fuerte, ¿verdad? Vivió un tiempo, ¿va? Ya estuvo buscando trabajo. Ya nos desviamos del tema, ¿verdad? Pero ella estuvo buscando, es que Irma era luchona. Sí. Ay, le digo que a mí me dolió tanto en mi corazón lo que le pasó, porque uno siempre puede dar más, ¿verdad? Pero a veces uno no da. A veces uno no da ese más, pero siempre podemos dar más. Y después de que a mí me pasó lo de mi hijo, la verdad que yo sí... Él falleció después, ¿verdad? Sí, no, él falleció antes, o sea, el tercero falleció antes. Sí, el hijo de ella acababa de morir cuando acaban de matar al hijo de ella, cuando mataron a mi hijo. Y llegó Irma al resto de los 9 días. Y me dijo, mira Mari, me dijo, yo le quiero cantar a Jorge. Imagínese con ese dolor que ella tenía, y ella fue a cantar a los 9 días de mi hijo. Con su corazón, ¿vale? Sí. Y, ay, sí. Pero sí, yo le pregunté, le dije, que yo la miraba bien, le dije, no creas, me dice, estoy deshecha, me dice, pero vieras que no es nada, porque vieras que mi familia me empezó a contar que una de sus hermanas tenía lupus, que tenía cáncer, que vieras, me dice, mi papá acá y todo eso, toda la familia. Experiencias difíciles, ¿no? Bien extremo, bien difícil. Y entonces él me dijo, yo al verme entre todas ellas, me dice, tenía un pie que le quedó como 1 año o 2 años malo, ¿verdad? Y como caminaba con dificultad. Y ella nos dijo que se había caído de una camioneta, pero en el otro grupo nos contaron que se había tirado de no sé qué altura, se quería matar. No, es que ella, que como la gente es mentirosa, fíjese, Blanca. ¿No es así? No es así. Ella dijo a mí que ella se tiró. Mire, no sé qué fue lo que pasó en la camioneta, no sé si estaban asaltados, ¿Sí, no sé, algo así, sí. Y ella se tiró de la camioneta, la llevaron al hospital, al San Juan de Dios creo que fue. Y ella, no sé a dónde fue, pero la llevaron al hospital. Y ella no se quiso quedar, porque como ella fue a ver a su hermana, que sí tenía lupus. Y dice que cuando fue, la hermana estaba en el IPS. Y dice que cuando ella llegó, la hermana estaba toda mojada, toda mal atendida. Entonces, Irma pensó que lo mismo le iba a pasar a ella. Entonces ella no se quiso quedar en el hospital y se salió del hospital. Pues. Ajá. Entonces, sí. estaba en local. Pero... Así dijeron, ¿verdad? En el otro grupo dijeron que se había
intentado. ¿No? Sí, pues sí, pero cambió. porque la conocían, ¿verdad? Entonces yo digo que lo dispusieron, ¿verdad? Yo digo que así haber sido, porque nosotros fuimos a verla, ¿se recuerda cuando la fuimos a ver con Javier? Y usted, los tres, fuimos a verla cuando estaba malita de su pie. Y ella me recuerdo que contó, y después ya empezó a caminar, pero caminaba así con mucha dificultad. Con dificultad. Sí. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a continuar con la lectura, dice en el numeral 21. El título, creo que está Pepe ahí. Y luego solo ella de ¿Estás en el baño, Pepe? Sí, sí está en el baño. Dice el título, consideraciones sobre la mediunidad. El correcto ejercicio de la mediunidad, conforme las ponderables instrucciones de Allan Kardec y los resultados observados en la práctica, continúa mereciendo constantes estudios y cuidados por parte de todos aquellos que desean educar y desarrollar sus posibilidades de registros psíquicos, particularmente en lo que se refiere a los fenómenos de psicofonía y psicografía. En las demás expresiones mediúmnicas los cuidados no deberán ser menores. Si nos limitamos a hacer algunas consideraciones sobre aquellas facultades es porque las consideramos las de la más fácil ejercicio y las más comunes. Conceptúan algunos, erradamente, que la mediunidad constituye un calvario para la criatura humana, constituyendo frecuentemente un sendero de difícil superación, en el que se encuentran sombras y dolores superlativos. Otros, más imprudentes y desconocedores de su finalidad, aseguran que los reveses de la suerte y las dificultades socioeconómicas, así como los problemas de salud, resultan de encontrarse la mediunidad mal desarrollada, o del hecho de que el medium incipiente no ha deseado trabajar a fin de liberarse de las imposiciones angustiantes y conflictivas. Otros aún enseñan que el no cultivo de la mediunidad acarrea daños lamentables, desgracias al hogar y a veces hasta la muerte. Y la mediunidad pasa entonces a ser considerada una punición de la que se valdrían las soberanas leyes para ajusticiar a los infractores o para convocarlos al camino de la redención. En realidad, tales conceptos carecen de una base legítima y resultan de la desinformación y de las apresuradas conclusiones de personas retrógradas que arremeten con suposiciones deseando hacer proselitismo por el miedo mediante ardides necesarios e innecesarios negativos. Es evidente que una facultad preciosa cual es la mediunidad, que el espíritu recibe como una concesión de la divinidad para su progreso, excepción hecha de la mediunidad atormentada, proveniente de anteriores gravámenes del propio ser. Requiere disciplina, ejercicio correcto, estudio, conocimiento de las propias posibilidades, moralidad. Relegada al abandono, improductiva o utilizada irresponsablemente, se transforma en grave compromiso para su poseedor, en virtud de los deberes asumidos ante la vida y de su ligación con los desencarnados que se vinculan a él por naturales procesos de afinidad. Aquí podemos hacer una primera pausa. Y es que, adelante Blanquita, nos están indicando que la mediunidad, tanto la de parlante, o sea, a través de los medios pueden hablar los espíritus, o psicógrafo, que es medium escribiente, que a través del medium puede escribir tal o cual el espíritu, dando un mensaje, una orientación, un apoyo, o dando a conocer el sufrimiento que está atravesando. Pero acá nos indica que bajo ningún término podemos decir que la mediunidad es algo en perjuicio de nosotros mismos, sino que es para nuestro mejoramiento. ¿Por qué para nuestro mejoramiento? A través de la mediunidad nosotros hemos estado estudiando que podemos nosotros tener ciertas sensibilidades y poder dar buenos consejos a otros, darles a conocer que tengan mucho cuidado en ciertos aspectos de sus vidas. Y por supuesto, son consejos, es algo que está en las posibilidades que podamos nosotros proporcionarle a los otros. Pero más importante será que el mismo medium que da esos consejos los aplique. Porque, ¿cómo yo voy a dar consejos si yo no los voy a aplicar? ¿Cómo yo voy a decir que hagan esto o aquello si yo
no hago ese cambio o esa transformación. Y aquí nos indican en un momento dado, cuando hay ciertas personas que dicen, no, es que yo esto que tengo no lo quiero, y tienen ciertas enfermedades o ciertas dificultades. Eso es cierto, o sea, en el sentido de que ciertas aptitudes que podamos nosotros tener, en mi punto de vista, que podamos desarrollar, que podamos ayudar, pero no queremos hacer. Simplemente no me interesa relacionarme con los demás, no me interesa relacionarme con los espíritus, no me interesa hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos agua estancada? Se hiede y luego se pudre y luego es foco infeccioso para que los zancudos coloquen sus larvas y ahí utilicen ese medio para desarmonizar. Lo mismo es en la mediunidad. Si la mediunidad está estancada, obviamente tiene ciertas dificultades y ciertos aspectos que dificultan en el ambiente. Y la mediunidad es para el desarrollo en el sentido de aprovechamiento y ayuda para nuestro prójimo. ¿Quiere hacer algún comentario, querida? Que no le oí muy bien. Pues como yo creo que no todos podemos ser medium, ¿verdad? No todos, y que eso es como un don, y una persona malvada puede ser medium. Sí. Cualquiera puede ser medium. Sí. Sí. Uh-huh. Todos podemos ser medium, solo que hay algunos, depende ciertos grados, o sea, hay unos que tienen, es muy leve mínimo, y hay otros que son más perceptibles, y o sea, se han desarrollado y conforme va pasando el tiempo se va desarrollando más. Los que, y como menciona Pepe, todos somos medios, entonces aquellos que hacen mucho daño, ¿quiénes les están sugiriendo hacer más daño? Entidades acordes a esos pensamientos negativos. O sea, porque algunas que hacen daño se les vienen ideas más negativas y ellos mismos se sorprenden cómo las ideas les surgen para hacer un daño más grande en el ambiente. Incluso en el espiritismo hay mediums así como Valo, que son mediums parlantes y son malas personas. Sí, entonces hay, cabalmente como se dice, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Vamos a continuar con el pedacito de lectura que hace falta acá. Dice: asada al margen del trabajo, herrumbre inevitable, lentes y objetos expuestos a la humedad, enmohecimiento rápido, escaso movimiento y uso, problemas en el organismo. Son efectos naturales en la medida en que los imperativos del trabajo dejan de ser considerados. La mediunidad a la luz del espiritismo constituye bendita prueba que le permite al espíritu liberarse de los problemas complejos, o también sacerdocio de amor y abnegación que solo algunos pocos intrépidos y estoicos consiguen practicar alcanzando el mediumnato, es decir, pie de página. Misión providencial de los mediums es vocablo creado por los espíritus, nota del traductor, y convirtiéndose en verdaderos misioneros de valiosos recursos espirituales. La facultad de prueba, como muy bien lo esclareció el codificador, es generalmente una experiencia dichosa, a través de cuyo ejercicio el ser se eleva desde las bajas vibraciones hacia las fajas superiores de la vida. Los dolores y dificultades a vencer no resultan del hecho mediúmnico, sino más bien de los débitos del medium, como efecto de su liviandad, descuido y acciones negativas que ahora le pesan como justa carga de la que debe librarse como las demás criaturas, mediante esfuerzo y sacrificio, renunciamiento y amor. Aún así, la mediunidad se convierte en valiosa puerta de emancipación, considerando los beneficios que él puede ofrecer a los compañeros de jornada terrena, a los desencarnados afligidos o incluso, facilitando a sus benefactores o a los de la humanidad en general, la promoción del progreso del hombre por la enseñanza, por la revelación mediante un intercambio feliz y genuino. Otras veces, cuando no se piensa en la mediunidad desde una óptica pesimista, se salta la exageración en la que el individuo se considera el vaso elegido, el único, el reformador, el mejor dotado, anhelando el reconocimiento público, la posición destacada, el aplauso engañoso, los círculos de altos personajes que puedan valorizar sus cualidades, cayendo así en dolorosos problemas de obsesión por fascinación.
Algunos desprevenidos desean transformar a la mediunidad en campo de exhibición circense, cuando no se arrojan a la disputa con otros compañeros de labor, exaltando sus posibilidades en el detrimento de las ajenas, de desequilibrio en desequilibrio. Si no consiguen el estrellato que buscan, se vuelven fiscales impenitentes de los demás, anotando errores y apuntando deslices sin darse cuenta del propio estado de subyugación al que son sometidos por ciertas mentes desdichadas de la erraticidad inferior. La degradación de los recursos y de los registros mediúmnicos es casi infinita, teniendo en cuenta la programática divina, las pruebas individuales y colectivas, las conquistas morales y espirituales de cada uno. De ahí que no deba nunca guardarse por dos médiums iguales, proclamar médiums herederos de otros médiums, o realizar evaluaciones mediúnicas a través de procedimientos comparativos que siempre arrojan resultados insatisfactorios. Cada médium es un espíritu en lucha con sus conquistas y deficiencias. Llevarlo al escenario de las luchas y ponerlo a examen es un proceso falto de caridad que no tiene lugar en las anotaciones consoladoras de la doctrina espírita. El hombre se mide por su capacidad moral y no por el brillo transitorio proveniente de las circunstancias extemporáneas. Buen médium es aquel que tiene conciencia de sus responsabilidades y de sus limitaciones, haciéndolo todo por perfeccionarse a la luz del pensamiento cristiano, actuando en la caridad incesante, con la que muy bien se arma para vencer los propios defectos. La humanidad siempre exhibió personas superdotadas en todos los terrenos, las cuales, por presuntuosas y precipitadas, sin disciplina ni respeto a los valores propios y ajenos, ¿cuántas veces no se han arrojado en hondos abismos de los que no pudieron levantarse? Es por eso que la mediunidad, para el desempeño de la relevante tarea espírita, requiere hombres que deseen educarse en el bien, disciplinarse y ofrecerse anónimamente de ser posible o discretamente cuando las oportunidades así lo requieran, al trabajo del amor y la iluminación de la tierra. Para ello, el estudio consciente y sistemático, el trabajo metódico, cumpliendo con sus deberes en la vida social, sin convertirse en parásitos con el pretexto de la misión que deben desempeñar, la puntualidad y asiduidad en los servicios espirituales, el cultivo de la oración y de la vigilancia, así como la práctica de la caridad en su sentido más elevado, constituyen los antídotos para la obsesión y el equilibrio, y el desequilibrio en favor de la propia paz y de la felicidad colectiva. Nunca estará de más que los médiums se inclinen a la reflexión, al silencio interior y a la inmersión mental en las lecciones del Evangelio, donde hallarán inspiración y resistencia para las constantes luchas contra el mal que por supuesto reina dentro de todos nosotros. La mediunidad no es miserabilidad espiritual ni tampoco instrumento de jactancia y orgullo. Conocer sus recursos, descubriendo cada día nuevas sutilezas y nuevas posibilidades y hacerse medium del bien en todo lugar, son medidas providenciales para el buen uso de la facultad, con excelentes resultados para uno mismo y para la sociedad. Bueno, en este punto, que hablan directamente con respecto a la mediunidad, nos indica la importancia de desarrollarlo de una forma correcta, para servicio del prójimo. No para sentirse elogiado, no para que se eleve su orgullo o su vanidad, sino que para servir. ¿Y cómo se va a evaluar el mejor medio? Cuanto más sirva, sin decir nada a nadie, sino que sirva, ayude, con esa buena voluntad. Pero que también acá nos están indicando que no se van a pretender hacer como exámenes para determinar el tipo de mediunidad que se tiene, sino que se puede evaluar como piensa manifestada cuanto más caridad se haga. Entonces me gustó mucho, ¿no? Porque no es cuestión de, es que es mejor medium porque él puede tomar en consideración esto, lo otro. No es cuestión de tratar la manera de elevarlo, sino que es cuestión de aprender de la simplicidad que él pueda proporcionar. ¿Un comentario? No, por el momento está bien así. ¿Usted, Marita? ¿No? ¿Blanquita? Pues sí, como decía usted, los medios, yo siempre lo dije, ¿verdad? Un 75%, si es posible más, son
como dicen, falsos, ¿verdad? Y una cantidad muy pequeña son los que, como dijo Balón, prestan sus servicios, ¿verdad? Hacen caridad, tratan de ayudar De servir. al prójimo, ¿verdad? Entonces esos son los verdaderos medios, ¿verdad? No los que tienen obsesores en lugar de tener, ¿verdad?, su guía, Sí. ¿verdad? Más bien tienen obsesores que los tienen obsesados. Entonces, ¿qué pueden hacer? Solo lo que hacen los obsesores, ¿verdad? Cosas feas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, como dijo también, el ensalzar al medium, ¿verdad? Porque solo es, como dice, un instrumento, como dice este hermano que... Francisco de Asís No, dice, hazme instrumento de tu paz. No, el hermanito que está con Luis Jun, ¿no? Que le dice, yo soy un instrumento nada más, dice, yo no soy el medio ni nada, yo solo soy instrumento, dice él, porque él es sanador. ¿No ha escuchado esa conferencia? Ahí la pusieron en la red espírita. ¿Cómo no? Y también creo que también en Puntos de Luz, creo que también la pusieron, donde están entrevistando ¿cómo se llama este señor? Que es un colombiano que tiene un programa, ¿no lo ha oído usted? El Cristian, ¿cómo se llama? Cristian, ¿qué se llama? Lo total que se llama Cristian el Señor, ¿verdad? Y tiene un programa donde entrevista no solo espíritas, ¿verdad?, de otras corrientes, ¿verdad? Pero son personas pues que es más o menos como lo que nosotros, en lo que está en nuestro estudio y todo eso, ¿va? Entrevista a toda esa clase de personas, pero ahorita van a hacer un congreso en junio, un congreso colombiano, ¿verdad? El primer congreso que es. Total de que él va a estar como invitado ahí y es un medium sanador de Brasil. Y es muy reconocido porque él trabaja con el doctor Fritz, ¿se recuerda con el que trabajaba el señor Árigo? ¿El señor? Árigo. Sí, cabal, sí. Que lo metieron preso en el siglo pasado. Sí, cierto. No hace mucho, en los 70, creo que fue. Sí, cabal. 70s, 80s. Quizás lo metieron preso en los 60s porque él falleció en el 71. Falleció en el 71, entonces fue como los 60s, ¿verdad? Y entonces él fue muy reconocido porque él sí operaba y todo eso, y había constancia de que sí era un medium bueno, ¿verdad? Y este hermano se llama Ricardo Melo. Entonces él va a estar de invitado en este congreso que van a hacer ellos, ¿verdad? Donde va a estar Luis Jun y Ricardo y otros personajes pues de Brasil y de otros países, ¿verdad? Ahorita el 21 y 22 de junio, dice. Entonces estaba invitando y por primera vez lo vi, ¿va? Porque sí lo había oído mencionar bastante. Pero así dice él, ¿va? Él es solamente un instrumento y cuenta cómo fue que se hizo medium y todo eso, ¿verdad? Cómo empezó todo eso. Muchas gracias, Tal vez lo mire. Vamos a buscar esa información. Vamos a continuar con la lectura, en donde tenemos en el siguiente punto, número 22, dice escollos en la mediunidad, como título. Como es perfectamente comprensible, la mediunidad, para ser noblemente ejercida, enfrenta innumerables escollos, facultad que procede del espíritu y se manifiesta a través de la organización fisiológica. La mediunidad requiere cuidados y metodología especiales a fin de lograr su destino luminoso. Despojada de los aparatos exteriores con que las distintas creencias y supersticiones la presentaron a través de los tiempos, surge hoy ocupando el lugar de respeto y consideración que merece en el estudio de las ciencias que se ocupan de la paranormalidad humana. No obstante, las austeras directrices mediante las cuales el espiritismo la interpreta, con frecuencia se ve el ejercicio de la mediunidad en lamentables demostraciones circenses y teatrales, cuando no expresándose por medio de exotismos y superficialidades, que no hacen más que confundir al fenómeno puro y simple con la práctica espírita, originando una imagen ilegítima y dañina con relación a esta última. Entre tanto, se alega que el fenómeno mediúmnico en su generalidad deja mucho que desear, especialmente así se expresan aquellas
que esperaban encontrar en la facultad un puente hacia lo fantástico, lo maravilloso, lo sobrenatural. Otros observadores de la mediunidad se obstinan en afirmar que el fenómeno escapa a su control y que los resultados de las experiencias que se permiten son insuficientes para obtener conclusiones seguras, cuando estos se muestran decepcionantes. Existen todavía, obviamente, innumerables obstáculos en el ejercicio noble de la mediunidad. Unos, de naturaleza moral, están relacionados con el estado evolutivo del propio medium, que se complace a veces en mantener los panoramas interiores más vulgares y perturbadores, atrayendo espíritus afines y por lo tanto idénticos emocionalmente en sus aspiraciones y formas de comportamiento. Otros, de carácter educacional, son resultantes de la falta de disciplina mental y física del medianero, que prefiere permanecer en rebeldía sistemática o en la indiferencia esperando prodigios que se suplanten su estado íntimo, por negarse a un cambio de actitudes ante la vida. Otros muchos son circunstancias de orden físico, consecuencia de los excesos de la mesa, de la extravagancia, de las costumbres, de los insensatos acomodamientos. No existen técnicas de perfeccionamiento mediúnico que no requieran la sacrificada contribución del medianero. Ningún resultado fantástico como efecto de esporádicos momentos de dedicación o resultantes de planes que no sean consumados en realidades tangibles. Los escollos morales, por estar muy vinculados al espíritu, son los más difíciles de erradicar, siendo necesaria su evangelización de modo que ocurra una transformación interior que posibilite el perfecto intercambio entre las dos situaciones vibratorias, fuera y dentro de la materia. Muchas veces aparecen mediums que llaman la atención cuyo contenido de dignidad parece antagónico al que afirmamos, insistiendo en demostrar que la mediunidad nada tiene que ver con los valores ético-morales de la criatura. Sin duda, la mediunidad es en sí misma apenas una facultad, pero el fenómeno que de ella procede, si no posee elevada sustentación, degenera, arrastrando al insensato que se dejó dominar por los complejos mecanismos que ahora lo afligen. El ejercicio de la mediunidad en las tareas espíritas exige gran disciplina mental, moral y física, lo que genera las indispensables condiciones de ductibilidad para la conducción de quienes la utilizan, teniendo en cuenta el importante menester al servicio del cual debe estar colocada. La vigilancia contra los defectos que perjudican el carácter, perturbando la lucidez psíquica y dificultando los registros espirituales, tienen una importancia capital. El hábito de los pensamientos optimistas y el cultivo de las ideas superiores se convierten en recursos saneadores de la facultad que se libera de las fijaciones deprimentes, posibilitando la perfecta sintonía con los benefactores espirituales, encargados de fomentar el progreso de la humanidad. El estudio de la facultad es imprescindible, ya que favorece el conocimiento del mecanismo mediúnico, mediante cuya identificación se hace posible educar y corregir las expresiones anímicas de la personalidad. La acción de la oración constante es factor decisivo del que resulta una sintonía más tranquila y correcta, porque impregna el apareamiento mediúnico de sutiles y poderosas vibraciones que le dan potencia y versatilidad. La mediunidad no puede producir fenómenos auténticos de improviso, salvo en raros y rápidos casos excepcionales que funcionan como llamado, como advertencia, como escándalo. Las expresiones de la alta mediunidad se inician en una reencarnación para alcanzar su plenitud en la siguiente, que es cuando ofrece, como cualquier otra facultad de aptitud artística, de tendencia cultural, ética o intelectual, la completa realización. La mediunidad es tan solo la facultad de aquel que se encuentra en el medio. Concientizarse de las finalidades superiores de su ejercicio, aplicar las fuerzas al bien y conocer su procedencia son compromisos que incumben a todos aquellos que vean despuntar en sí mismos los fenómenos de la paranormalidad mediúnica, a fin de poder marchar en la ruta humana con equilibrio en camino de la ascensión moral y de la real felicidad. En todas las situaciones, entonces, colocar las fuerzas mediúnicas en el ministerio de la caridad es un impositivo esencial para el aprendiz de la vida, que se engrandece y agiganta luego de vencer los escollos que lo desafían, entre los cuales la obsesión es el más grave en el curso de todo y cualquier intento mediúnico. El anticuerpo para ese tremendo adversario del medium, la obsesión,
cuyas matrices están en su pasado espiritual cuando delinquió, habiendo reencarnado para la reparación y la práctica del bien, bajo la luz estelar de la mensajera caridad, que a todo libera del mal, que cargan en el alma por el servicio que opera en favor de todas las criaturas. Bueno, así finaliza esta lectura que se llama Escollos de la Mediunidad. Nos indican puntos importantes. Primero, los escollos de la mediunidad son los peligros de la mediunidad. Ajá. Después, no, continúa. Solo eso quería aclarar. Ok. Y entonces nos están indicando la importancia de tener cuidado en desarrollar correctamente la mediunidad. Y no creer que, bueno, dejo que se manifiesten los espíritus y hagan a voluntad lo que ellos deseen. No. Por eso existe la educación mediúnica a través de los libros de las obras básicas de Allan Kardec. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. ¿Por qué? Porque es por ser una base. De esta manera nosotros nos estamos preparando para no ser juguetes de las entidades que en un momento dado quieran aprovecharse de nuestra credulidad. O sea, que se manifieste y que se manifieste cualquier espíritu. No. Que se manifiestan los espíritus en base a las necesidades, pero que aquellos que quieran mistificar, engañar, lastimar, herir, haya menos posibilidad que se comuniquen. No se puede decir que no se van a comunicar, pero haya menos posibilidad por cuanto mayor seriedad exista en una reunión mediúnica y cuanto más estudio serio al respecto, como lastimosamente se dan en algunas ocasiones cuando se dan o se perciben las mediunidades y se dice, bueno, estamos reunidos y que se presente cualquier espíritu. O sea, el simple hecho de que estamos indicando que se presente cualquier espíritu es como abrir la puerta sin que haya alguien que permita determinar quién es el que va a ingresar, que va a ser alguien que quiera buenas intenciones o malas intenciones. Entonces acá nos está manifestando la importancia del cuidado de la mediunidad y evitar los problemas de la misma. Sí, los que quieren mistificar prácticamente es embaucar. Engañar, sí. Sí, es cierto que con la mediunidad hay que tener cuidado. Yo Bastante, creo que bastante. es medium, ¿verdad? Y sí, ahí donde nos indica que el hecho de ser medium no es cuestión de que tenga uno una garantía, sino que todos los que estamos colaborando, todos los que estamos participando, ayudan al medium también para decir, mire, está teniendo mucha vanidad, mire, es que se está dejando influenciar mucho, mire que esto, pero que también el medium tiene que ser humilde al aceptar, Que no sabe nada. Ajá. O sea, exacto, al aceptar también con humildad esos tal vez señalamientos para que uno pueda analizar si realmente está equivocado o no. Sí, porque fíjense que es algo que el medio, digo yo, que empieza a tener sensaciones difíciles, ¿verdad? Porque no sabe ni qué está pasando con él, ¿verdad? Exacto. Lo mandan lo primero que hacen los papás es mandarlo al médico, ¿verdad? Y entonces ahí viene el descontrol, porque mire, los pobres padres, mire, ahorita en este tiempo ya hay un poquito más de conocimiento, pero los de antes, ya veo que tantos que los mandaban a los neuropsiquiátricos, y como dijo Osvaldo, que el padre, como él era muy católico, le dijo que tenía el diablo, tenía metido el diablo, entonces, y lo llevaron a un centro espírita, porque en Brasil se llaman centros, aquí como dicen, para llevar mejor la situación que tenemos, se le llaman escuelas, ¿verdad? Porque son de enseñanza. Es algo donde venimos a aprender, pero también para que nos ayude con la gente que no entiende lo que es el espiritismo, porque lo confunde con la charlatanería, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos mal. Porque sí. Imagínense el que empieza a tener todos esos síntomas, yo digo, ay, no, pobrecito, porque cuando nos comparten sus experiencias son bien difíciles, ¿verdad? Hasta los grandes medios, pero mire, a ellos por lo menos, los que nacen en Brasil, ¿verdad? Y muchos acá, porque don Genaro contaba que como a los 15 años, antes de los 15 años lo mandaban a estudiar, pues, y él dice que caminaba no sé cuántos kilómetros para ir a aprender,
porque lo que él estaba pasando, que veía espíritus. Entonces tuvo que ir con una persona que ya tenía un poquito de conocimiento a que le enseñara cómo manejar la situación. Pero como dijo, bueno, las personas que son humildes lo aceptan, pero la que no, se queda dirigiéndolo a su manera, ¿verdad? Y ahí es donde viene todo eso, miren, en las mesas, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Que los movimientos y las mesas y todo eso, y la gente decía que tenía mediunidad, y allá con Don Betío, el de la cancha Serra, mucha gente, yo no sabía que él era espíritu, ¿verdad? Pero mucha gente compartió que iban en el segundo nivel de donde estaba la cancha Serra. Él invitaba a personas que tuvieran mediunidad y como comparten, ¿va? Que es donde aquellos lugares donde se venían las mesas, donde ya empezaban a sentir, ¿va? Entonces le digo, yo porque una mi amiga, yo estaba bien joven, una mi amiga me llevó, nos llevó con mi hermana, las dos, ella estaba mucho más pequeña, porque yo tenía unos 19 años o 20, ya tenía menos, ¿va? Entonces me recuerdo de que nos agarró por reírnos, ¿ves? Porque ella venía así la mesa y fue despuesito de la Navidad, estaban los señores, ¿verdad? Estaban ahí todavía en el nacimiento, y estaba la mesa, y ya mero se venían los señores, ¿verdad? Y nosotros dos empezamos a reírnos, nos agarraron las dos verdaderamente. A mí no me gustaba hacer eso, le digo yo, pero sí, mira, ¿sabes saber qué me pasó? Le digo yo, pero porque no estábamos creyendo probablemente, ¿verdad? Éramos personas difíciles y teníamos muy poco conocimiento de todo eso. Donde uno ya va conociendo, pues va entendiendo cómo está la cosa. Y me costó, porque la verdad tengo muchos años. Vamos aprendiendo poco a poco. Mayita, ¿quiere hacer un comentario? Disculpen si les hago ciertas preguntas, ¿verdad? No, está perfecto, estamos aprendiendo todos. Sí, es algo nuevo para mí y tengo muchas cosas así como que, como le dijera, como confundidas y como dudas, ¿verdad? Sí. Me recuerdo que cuando vine a escuchar a los colombianos, sí, y hablaron de que hay un mundo después de aquí, sí. Hay un mundo de los espíritus. Sí. Y contó que tenían colonias, algo así, ¿verdad? Sí, cómo no. Que habían colonias, que sí. habían, no sé, ciertas cosas. Yo recuerdo que como algo parecido a lo que vivimos nosotros aquí. Sí. Sí. Hospitales, como hospitales. Sí, contó que habían varias cosas y todo eso. Entonces, ¿cómo es que han investigado todo eso? Los mismos espíritus lo han dado a conocer. Por eso mismo, el espiritismo fue creado por los mismos espíritus, codificado por una persona que se llama Allan Kardec. Codificado significa que él organizó la información que los mismos espíritus dieron a través de las preguntas que él realizaba y ellos respondían. Entonces, así fue como se fue dando a conocer la doctrina espiritista. Conforme va avanzando, van dándose a conocer otros mediums y que a través de su mediumnidad escribiente manifiestan lo que usted acaba de mencionar, cómo son las colonias, cómo están viviendo en el plano espiritual, qué circunstancias están atravesando, qué procesos atravesaron debido a su mal comportamiento o a su buen comportamiento en el plano terrenal y que ahora se encuentran en el plano espiritual. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de poder conocer, de poder aprender cómo está la situación en el plano espiritual debido a quienes a través de su mediunidad escribiente o a través de la mediunidad parlante nos lo manifiestan. ¿Quieres hacer algún comentario? Está bien, así. Entonces, es así como uno va aprendiendo. Algunas personas dicen, pero usted leyendo todo eso, ¿usted lo cree? Porque nuestro espíritu le indica, sí, tiene sentido. O sea, mi espíritu dice sí. Puede ser que otros digan, no creo nada en lo que digan y también está bien. O sea, no es cuestión de querer obligar a alguien que lo acepte. Pero es bueno aprender para que nosotros vamos a detectar si era o no era cierto cuando nos toque al plano espiritual.
Y qué mejor si nosotros lo vamos entendiendo a través de las mismas manifestaciones que nos están brindando los espíritus, lo vamos apreciando, lo vamos, procuramos también ya no llorar tanto a los muertos, o sea, ya no sufrir tanto por esos seres que amamos, porque precisamente porque les amamos, ya no tenemos que llorar tanto para no herirles, no lastimarles, porque como ya no tienen este cuerpo material, entonces nuestra tristeza, nuestro dolor va directamente a su cuerpo espiritual y entonces les afecta un poco más. Sí, agregando también que a través de los mediums es que se da toda esa información. Entonces, como se han dado las posibilidades de que den a conocer, entonces lo único que se tiene que agregar es la lógica y la razón para analizar todo lo que nos van transmitiendo. Sí, fíjese que a mí me ha llamado la atención ahora dentro del Facebook, ¿verdad? Que cuando hacen una pregunta de qué puede leer, ¿verdad?, para la vida después de la llamada supuesta muerte, ¿verdad? Mucha gente se cuestiona esa pregunta, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que toda la gente, he visto yo que les responde, ¿verdad?, ¿qué puedo leer? Entonces sugieren, mire la película Ghost, mire tantas que hay, ¿verdad? Sí. Porque Ghost es muy parecida como nos lo comparten los espíritus. Es una de las películas más atinadas. Y hay tantas, ¿verdad? Ahí le empiezan a decir, pero mire, un porcentaje mayor de las respuestas que dan ahí, él dice, mire nuestro hogar, mire nuestro hogar, mire nuestro hogar. Es que de veras, uno cree que solo nosotros los espíritas hemos visto esa película de nuestro hogar o hemos leído que está basado en un libro que, digamos, el medium más famoso que conocimos hasta ahorita, ¿verdad?, es Chico Javier, y él tenía su guía espiritual, ¿verdad?, y a través de uno de sus guías se dio ese libro de nuestro hogar, y basado en ese libro salió la película de nuestro hogar, que es de la que estaban hablando los colombianos, ¿verdad? Ellos estaban hablando de las colonias espirituales que existen, que no es fuera, digamos, completamente del planeta, dicen ellos, lo explican, ¿verdad? Que son colonias que están a superficie de todo el planeta, ¿verdad? Como dicen, en una dimensión mucho más cerca de nosotros, no fuera, ¿verdad?, como se supone que vamos a salir a algo más lejos, ¿verdad? No, está ahí nomasito, que son como una especie de hospitales. Son colonias a las que vamos a dar, las que ya estamos entendiendo algo, me imagino, ¿verdad? Y que vamos con enfermedades crónicas, ¿verdad?, sufriendo en este mundo, entonces nos mandan a esas colonias. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando uno llega a entender. Sí. Porque yo cuando leí Nuestro Hogar, el libro pues es más largo, ¿verdad? Pero en la película no lo resuelve. Se la mira, y la mira una vez, la mira otra vez, y la va a ir entendiendo, fíjese, cómo son las colonias espirituales. Entonces ya no nos preocupamos tanto, como dijo cuando alguien perdemos un ser querido, ¿verdad? Sabemos que no lo miramos, pero está ahí muy cerquita, no está tan a distancia como nos creíamos antes. No, ahí está en rehabilitación, ¿verdad?, para salir de ese proceso que vivió probablemente, ¿verdad?, que sufrió mucho. Entonces, mire que es consolador, ¿verdad? Es consolador saber. Sí, yo me recuerdo que escuché eso que dijeron ellos de las colonias y todo eso, ¿verdad? Le voy a conseguir la película de cosas. No sé si usted tiene DVD todavía para mirar. No les hicimos. Entonces el libro lo tengo ahí, se lo voy a... El libro le va a gustar mucho más, porque en la película se resume mucho, o sea, hay muchas cosas importantes que están en el libro, pero que no se plasman en la película, obviamente por el tiempo, ¿verdad? Pero sí sería excelente. Poco a poco va a ir entendiendo usted ese proceso, porque mire, cuesta, pero cuando uno ya viene entendiendo, ¿va? Sí. Y ahora cuando hablan, ¿verdad?, digamos, en cualquier lugar, sí, uno cree, ¿verdad?, que si la gente oye de esa película o ese libro, ¿va?, que se va a escandalizar y todo eso. No, ahora, sí, ya no. Ahora ya no, fíjese. Porque hay mucha aceptación, mucha comprensión al respecto, pero porque es parte de nosotros, ¿sabes?, que es lo que nosotros hemos estado. Es que mire, como dicen ellos, dicen las religiones, hasta Hollywood está colaborando con los espiritistas. Fíjense que yo me fui a cortar el pelo
y el joven que me corta el pelo me habló del chico Javier. Oh, ¿Verdad? Fíjese, él me dijo que habían visto una película porque él siempre me pregunta, ¿y qué ha hecho? Que no sé qué, que no sé cuánto, y comenzamos a platicar un montón, ¿verdad? Y yo le comenté entonces, que había ido a unas reuniones de los espíritas y me dijo, fue cuando yo le pregunté si él podía ir. Él ¿sí? me dijo que quería él con su esposa, querían ir a las reuniones. Excelente. Entonces él me contó de que ellos habían visto una película de Cereza, del chico Javier, que vieron él, y me comenzó a hablar de él, y yo me recordé lo que había escuchado aquí de él. Mire Excelente. qué tan lindo que es, mire, el espiritismo, porque fíjese que yo conocí a Guillermo desde cuando la Leli se casó, ¿Cómo? ¿verdad? Y ya ve que lo conocí porque me pintó el pelo varias veces, ¿verdad? Y es un Estilista. que es demasiado buscado y no tan fácil le da cita, ¿verdad? Entonces así tengo yo a Guillermo, que muy difícil se cambia de un lugar y ya no da su dirección porque tiene mucha clientela, y aquí me lo vine a encontrar. Entonces dice que él ha leído muchos libros, pero ahí le visto el espiritismo, ¿verdad? Aquí viene, yo me lo he encontrado los miércoles, más que todo, yo no vengo sábado. Ahora no va a venir, pero no sé, es cierto. por ahí se va a asomar de repente. Ajá. Pero fíjese que como usted leen bastante, le digo yo, están cortando pelo y todo lo que hacen, pero... Y comparten el conocimiento. Comparten sus conocimientos con sus clientes, ¿verdad? Sus clientas, ¿sí? Qué bonito, mire, a mí me agrada, ¿va? Cuando sé que ya la gente ya no está tan cerrada. Me gustó por eso la conferencia de la que no pude asistir ahorita, que se dio ahorita el 23. Pero sí la oí Sí lo puedo escuchar posteriormente. De mistificaciones y animismo. La mistificación, fíjese, el animismo. Entonces me gustó lo que se habló de la mistificación, ¿verdad? Y el animismo que se da en el medio, que hay veces es el mismo, ¿verdad? O animado por qué sé yo cuántos espíritus. Y se empieza a crecer mucho, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque el misticismo también como perjudica, ¿verdad? Llevar esas creencias que traemos desde la cuna. Y eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Y ahí sí que está bien arraigado. Y no lo podemos sacar así de la noche a la mañana. Por eso es que hay que entender que cuando las personas no tienen años de estar acá, pero quieren seguir oyendo su misa. Y se respeta. Oigan, sí, como dicen. El único lugar en mi vida que yo oía que me decía, si usted encuentra algo mejor que esto, las puertas están abiertas, se puede ir. Porque no es fácil encontrar lugares buenos. Va a encontrar unos lugares que le ofrecen un cielo, que le ofrecen aquí, que le ofrecen allá. De todo le ofrecen a uno. Pero hay a cambio algo, ¿verdad? A cambio de algo. No es desinteresadamente. Entonces, primer lugar que me dijeron que las puertas estaban abiertas, lo que si uno toca un lugar ya se enojan si uno deja de llegar. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar esta primera parte.